Rodolfo. Bueno, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a esta última jornada, ¿cierto?, de la sesión de teoría de grafos y aplicaciones. En esta oportunidad va a iniciar la jornada del día de hoy y con mucho gusto presento a Elena Gómez. Ella es de la Universidad de Aveiro, Portugal, y nos va a hablar sobre invariantes espectrales de la matriz de Randich de un grafo. Adelante, Elena, por favor, les solicito amablemente que puedan silenciar, ¿cierto? Mutearse, ¿cierto? Silenciar su opción de voz y en lo posible lo del video también para darle más estabilidad a la conexión. Adelante, Elena. Muito obrigada, o prazer é todo meu, muito obrigada, muito boa tarde e boa noite a todos. Um agradecimento à organização de Conca, parabéns pelo interessante congresso que temos assistido e pelos trabalhos apresentados. De facto, o trabalho que vou apresentar refere-se ao estudo de invariantes espectrais da matriz de Randich de um grafo, e esta imagem que foi criada na altura deste estudo antecipa uma das aplicações deste estudo à química. Eu vou... Desculpem, não está a passar os slides. Peço desculpa. Tenho os slides em português e vou falar também em português, tentando num outro momento falar em portunhol, como dizia a minha querida orientadora, a professora Rubiano. Este trabalho foi então desenvolvido no âmbito do meu doutoramento, PhD, com a orientação da professora Enide Andrade e da professora Maria Rubiano, a quem agradeço muito todo o apoio demonstrado ao longo deste percurso. O trabalho completo está disponível neste link que está aqui em baixo, mas também na internet de acesso livre a partir da Universidade de Aveiro. Nesta apresentação começarei por apresentar algumas das ideias principais que foram abordadas nesta investigação, as motivações que nós tivemos para seguir estes caminhos e depois a parte nuclear do trabalho, a matriz de Randich e a noção de spread de Randich que nós introduzimos, e o estudo da energia de Randich de grafos Caterpillar e, por fim, aliás, algumas referências bibliográficas. Peço desculpa. Portanto, este é um estudo sobre invariantes espectrais da matriz de Randich de um grafo. Abordaremos o espectro da matriz de Randich associada ao grafo, o spread de Randich, que é então uma das noções introduzidas, e depois definimos majorantes e minorantes para o spread de Randich. Em particular, há aqui os grafos que nós também estudamos, que são os grafos Caterpillar, e em química matemática, a energia destes grafos Caterpillar, que são grafos associados a sistemas aromáticos, está relacionada com as relações de ressonância desses sistemas, relações muito importantes na química. Tendo esse facto como motivação, é então estudado o espectro e o espectro de Randich de grafos Caterpillar, e são apresentados majorantes para a energia e para a energia de Randich desta classe de grafos. Foram também realizados alguns testes computacionais que nos permitiram perceber o grau de eficácia destes majorantes e minorantes. Bem sabemos que são muitas as aplicações da teoria espectral dos grafos, em particular o estudo de invariantes de grafos com diversas naturezas, com a procura de majorantes ou minorantes para invariantes de grafos, preferencialmente cada vez mais apertados e mais próximos do valor efetivo. É também declarado esta importância e aplicações do índice de Randich e da matriz de Randich. O índice de Randich é um invariante espectral que foi apresentado em 1975 por Milan Randich, daí o nome dele, e com importantes aplicações então a nível da química. A matriz de Randich foi definida em 2010, apesar de ter surgido antes, como eu passarei à frente a explicar, como uma matriz não negativa construída então a partir deste índice, daí o nome semelhante.
Passo então a apresentar rapidamente, estamos todos por dentro certamente do mesmo, algumas notações e conceitos. Consideramos G um grafo simples, não orientado, com N vértices e M arestas, podemos representar por NM grafo. V o conjunto de vértices e E de G o conjunto de arestas. Se o A for uma aresta que liga dois vértices, então escrevemos A igual a IJ ou I. Usamos esta notação aqui para dois vértices adjacentes. DI, como habitualmente, representa o grau do vértice I, de um vértice qualquer. Um grafo é P regular se todos os seus vértices têm grau P, ou seja, se todos os seus vértices estão ligados a P vértices do grafo. G barra representa o grafo complementar de um grafo G. KN denota, como também habitualmente, o grafo completo com N vértices, e o grafo linha de um grafo é, como sabemos, o grafo cujos vértices são as arestas de G, e onde dois vértices são adjacentes se só se as arestas correspondentes em G têm um vértice em comum. A de G é a matriz, ou A de G, a matriz de adjacência do vértice, sigma de M é o espectro de uma matriz quadrada, com entradas números complexos, quaisquer. Sigma de G ou de G é o espectro de G, ou seja, o espectro da matriz de adjacência. Lambda X é um par próprio de uma matriz quadrada se lambda pertencer ao espectro dessa matriz e se o vetor for um vetor não nulo, que é um vetor próprio associado. Se M for uma matriz real e simétrica, lambda I de M podemos ordenar os valores próprios porque são números reais e, portanto, lambda I representa o iésimo valor próprio de M, lambda 1 maior, lambda N com N vértices o menor. MT representa a matriz transposta da matriz M, e para uma matriz de entrada com N linhas e M colunas podemos definir algumas normas, em particular a norma 1, que é a soma dos valores absolutos de todas as suas entradas. Também, como habitualmente, I é a matriz identidade, e o vetor com todas as entradas iguais a 1, vamos representá-lo por E, cuja dimensão surgirá de forma intuitiva. Chegamos então a uma das partes, começamos a entrar numa das partes centrais deste trabalho, sobre a matriz de Randic e o spread Randic. Milan Randic foi um sérvio, ou foi, aliás, desculpem, é que eu tenho conhecimento, e sempre será um químico da Sérvia que se destacou no desenvolvimento da química matemática. Foi ele que inclusivamente criou diversas comunidades, e as primeiras comunidades de estudo desta área química-matemática, que aplica a matemática à química, e em geral há uma noção importante, embora bastante simples de compreender, que é a noção de grafo molecular. É um grafo que representa a estrutura das moléculas orgânicas, habitualmente os hidrocarbonetos, que são compostos químicos constituídos por átomos de carbono e de hidrogênio unidos tetraedricamente por ligação covalente. Portanto, temos aqui um exemplo de um ciclohexano, um C6H12 com 6 átomos de carbono, que estão aqui representados pelos vértices. Estou com alguma dificuldade no meu rato, peço desculpa, com alguns vértices, cujos vértices do grafo representam então os átomos de carbono. É o grafo molecular. O índice de Randic foi criado então por Milan Randic em 1975 como um descritor molecular ou índice topológico. Este índice é o primeiro de uma longa série de descritores de estrutura baseados em grau de vértice estudados em química matemática. É um invariante espectral de grafos, que permitia medir a extensão da ramificação da estrutura do átomo de carbono nas tais moléculas que apresentei há pouco, de hidrocarbonetos saturados. É um índice de ramificação, inicialmente assim designado e mais tarde designado de índice de conexidade ou índice de Randic. Tem inúmeras aplicações químicas e farmacológicas, particularmente, e destacamos esta, ao nível da previsão
de cancro coloretal e mamário ou da mama. Destaca-se um conjunto de médicos espanhóis que, na altura desta investigação, estudavam muito este índice de Randitz e as aplicações que tinham na previsão do cancro coloretal e mamário. Este índice de Randitz é então definido desta forma que podem ver aqui, como a soma, sempre que eu tenha dois vértices adjacentes do grafo, a soma de 1 sobre a raiz quadrada do produto dos respectivos graus desses dois vértices, que são então vértices adjacentes. Mais tarde, este índice foi generalizado, portanto, não necessariamente com alfa igual a 1/2, com a tal raiz quadrada, mas sim com um alfa qualquer, portanto, desta forma, com uma soma também para quaisquer dois vértices que são adjacentes no grafo, mas do produto dos respectivos graus elevado a alfa. É óbvio que para alfa igual a menos 1/2 temos o índice de Randitz, que foi então apresentado há pouco. Definido este índice desta forma, era natural que surgisse ou que se construísse a chamada matriz de Randitz, que surgiu com esta designação e assim desta forma assumida, como está aqui, em apenas 2010, e para G, um grafo simples, a matriz de Randitz associada a G define-se desta forma, R de G, onde cada entrada não nula, sempre que dois vértices são adjacentes em G, é igual a 1 sobre a raiz quadrada do produto dos respectivos graus, e 0 caso essa entrada corresponda a linhas e colunas de vértices que não são adjacentes em G. Também é fácil perceber que a norma de esta matriz de Randitz é igual ao dobro do valor do índice de Randitz, porque sendo a matriz simétrica, o índice de Randitz contabiliza apenas uma das partes triangulares, a soma de uma das partes triangulares, e portanto quando eu penso na soma de todas as entradas, eu tenho então o dobro desse índice. Também é fácil mostrar que um par próprio desta matriz de Randitz é igual a 1, 1 é o maior valor próprio, daqui a um bocadinho percebemos também melhor porquê, é sempre o maior valor próprio, e depois o vetor próprio associado é esta matriz diagonal, D elevado a 1/2 vezes o vetor com entradas iguais a 1, onde esta matriz D elevado a 1/2 é a matriz diagonal, cuja entrada é igual à raiz quadrada do respectivo grau do vértice. Atualmente, como disse há pouco, a história desta matriz de Randitz é independente do índice de Randitz. Em 1980 a matriz surge neste livro, nesta referência, sem qualquer nome e sem qualquer referência ao índice de Randitz, e surge desta forma, como o produto desta matriz diagonal pela matriz de adjacência, pela mesma matriz diagonal. E, portanto, não há aqui nenhuma referência em 1980 ao índice de Randitz, mas efetivamente mais tarde essa associação foi feita. Em 2005 esta matriz surge novamente, mas definida como sempre, como até aqui, mas designada de matriz de adjacência pesada. A designação atual, como mostrei há pouco, surge então em 2010. A matriz laplaciana associada a um grafo, como sabemos, é definida desta forma, a matriz diagonal menos a matriz de adjacência, e a matriz laplaciana é uma matriz semi-definida positiva e por isso todos os seus valores próprios são não negativos. Por outro lado, o par próprio 0 onde é o vetor de uns, é um par próprio da matriz, dado que é fácil perceber essa matriz vezes o vetor de uns é sempre igual a 0, e por isso 0 de facto é o menor valor próprio da matriz. Uma vez que a matriz laplaciana normalizada, que é definida então desta forma, matriz diagonal d elevado a menos 1/2 vezes a matriz laplaciana, vezes a matriz novamente diagonal,
tem a mesma inércia da matriz laplaciana, então esta matriz é também definida positiva e por isso 0 é também o menor valor próprio da matriz associado, claro, a um vetor diferente, um vetor positivo d 1/2 vezes E. Tendo em conta esta relação da matriz, ou esta definição da matriz laplaciana normalizada, da matriz laplaciana e da relação que mostrei antes da matriz de Randitz, portanto, esta relação, é possível e muito fácil chegar a esta relação entre a matriz laplaciana normalizada e a matriz de Randitz. Portanto, a matriz laplaciana normalizada é igual à matriz de identidade menos a matriz de Randitz. Como a matriz laplaciana normalizada é semi-definida positiva, 0 é então o seu menor valor próprio, e por isso, por esta relação, 1 é o maior valor próprio da matriz de Randitz, e portanto também por esta relação é fácil ver que se lambda é um valor próprio da matriz de Randitz, então 1 menos lambda é um valor próprio da matriz laplaciana normalizada e vice-versa. Sabemos também, e destas observações também é fácil concluir, que se G for um grafo arbitrário, a multiplicidade de 1, como sendo o maior valor próprio da matriz de Randitz, corresponde então ao número de componentes conexas de G que não são constituídas por vértices isolados. E porque esta matriz é semi-definida positiva, o menor valor próprio é 0, e portanto é óbvio que o maior valor próprio da matriz de Randitz vai ser 1, como tinha dito então há pouco. Ou seja, 1, porque 0 é o menor valor próprio da matriz laplaciana normalizada, 1 é o maior valor próprio da matriz de Randitz, onde, para qualquer grafo que tenha pelo menos uma aresta, obviamente. O spread de uma matriz surge definido em 1956 como sendo a maior diferença entre quaisquer dois valores próprios dessa matriz. Portanto, este máximo é tomado sobre todos os valores próprios distintos dessa matriz. E também sabemos que já existe na literatura, 2008 e depois 2010, o spread de algumas matrizes em particular. Por exemplo, o spread laplaciano, definido desta forma, como sendo o máximo portanto, da diferença entre quaisquer dois valores próprios da matriz laplaciana, à exceção do 0, que sabemos que é o menor. E, portanto, retiramos neste spread, não consideramos a diferença do maior para o menor, mas sim a diferença do maior para o segundo menor. Porquê? Porque o menor é sempre igual a 0 e tornava-se desinteressante e ter sempre aqui uma constante neste spread. Da mesma forma, de forma análoga, o spread laplaciano normalizado é o spread da matriz laplaciana normalizada e também pela mesma razão é considerada como a diferença entre o maior valor próprio e o segundo menor valor próprio. À semelhança, então, destas definições que excluem aquele valor próprio que é sempre constante, definimos em 2014, neste trabalho de investigação, o spread de Randitz como a diferença para qualquer grafo G simples com n vértices, a diferença entre o segundo maior e o menor valor próprio. Porquê? Porque o primeiro, como vimos há pouco, é sempre o maior, aliás, o maior valor próprio da matriz de Randitz é sempre igual a 1 e, portanto, à semelhança daquilo que foi feito para as outras matrizes, definimos na literatura, em 2014, esta diferença entre o segundo maior e o menor valor próprio. A diferença, no caso do grafo completo KN, este spread é igual a 0, porque, como sabemos, no seu espectro do grafo completo, temos o valor próprio 1 e os restantes n menos 1 valores próprios todos iguais. E, portanto, o spread é sempre igual e igual a 0.
Este resultado que surge aqui foi obtido por Alfred Brouwer em 1952 e relaciona os valores próprios de uma matriz arbitrária com os da matriz que dela resulta depois de se efetuar uma perturbação aditiva de característica 1. Foi assim que ele definiu. Concretamente, o teorema mostra como se pode modificar um valor próprio de uma matriz quadrada qualquer através de uma perturbação aditiva de característica 1, sem alterar qualquer um dos restantes valores próprios dessa matriz. Portanto, como vemos aqui, dada uma matriz quadrada qualquer, com valores próprios lambda1 maior, lambda2 segundo maior e lambda-n menor, e um vetor com n linhas, se lambda-k xk for um par próprio da matriz, isto é, se eu conhecer um par próprio da matriz, então eu posso perturbar esta matriz, posso considerar uma nova matriz que tem os mesmos valores próprios da matriz inicial, à exceção de um que resulta nesta relação que está então ligada a esta relação também da matriz perturbada, ou seja, mantém o maior valor próprio, se ele não for alterado, mantém o segundo maior, e tem aqui um valor próprio que é distinto, que é igual a lambda-k de m, o mesmo valor próprio de m, mais este vetor vezes, este vetor que está relacionado então com esta perturbação feita aqui, vezes este vetor Q. Os restantes valores próprios mantêm-se, portanto consigo uma nova matriz com um valor próprio diferente. E, portanto, neste trabalho de investigação, recorreu-se a este resultado para obter matrizes cujo spread é igual ao spread de Randitz de um determinado grafo, com o objetivo de definir minorantes ou majorantes para esse invariante espectral. As matrizes são obtidas por uma perturbação então aditiva de característica 1 sobre a matriz de Randitz associada a um grafo. Portanto, aquilo que nós fizemos foi então esta perturbação aditiva para arranjar matrizes com o mesmo spread do spread de Randitz, e com isso obter majorantes e minorantes de aproximação ao spread. Cá está, portanto, eu tenho aqui uma matriz em termos gerais, uma matriz perturbada, B xi, igual à matriz de Randitz, mais este valor que foi já assim escolhido de forma a que depois o spread seja igual por este teorema de Brouwer. Portanto, eu considero esta a matriz perturbada, B xi, e vou considerá-la igual à matriz de Randitz mais este KW vezes W transposto, onde este W é igual a este vetor, que tem estas entradas, raiz quadrada de cada um dos graus, dos vértices do grafo. Este K é igual a 1 sobre 2m, em que m é o número de arestas, este xi vezes xi menos 1, onde xi é um valor qualquer que está entre o menor valor próprio de Randitz e o segundo maior valor próprio de Randitz. Portanto, pertence a esta diferença que nós queremos estudar. Se considerarmos desta forma, é fácil, fazendo deduções simples algébricas, que aplicando o resultado anterior, eu vou obter um espectro desta matriz perturbada que vai ser igual ao espectro da matriz de Randitz, à exceção de 1, em união com este valor K, que é então definido como esta 1 sobre 2m vezes xi menos 1. E porquê? Porque desta forma, se eu vou tirar este valor 1, que é sempre o maior deste espectro, então eu tenho que o spread, eu tenho que este espectro é igual a este espectro, e portanto o spread de Randitz é igual ao spread desta matriz perturbada. Isto vai então permitir a dedução de minorantes para o spread de Randitz de grafos, minorantes aqui apresentados. Por exemplo, este primeiro é bastante interessante, já vou explicar porquê. Tem uma forma, se calhar, um pouco complexa, mas computacionalmente não é difícil de aplicar.
Este resultado ao qual chegamos obtém ou permite obter um minorante para o spread Randich do grafo G, com N vértices e M arestas. Ele depende deste K, que está definido aqui como este valor 1 sobre 2M, em que Xi é então qualquer valor entre o menor e o segundo maior. Depende também do número de arestas e depende dos vértices, dos graus dos vértices. Com uma matriz G simétrica, consideramos só apenas o máximo tomado sobre I menor ou igual que J, basta esta relação para avaliar o máximo desta quantidade. Em que surge agora aqui uma matriz, aliás, desculpem, o gama de J como sendo o somatório sempre que eu tenha dois vértices adjacentes de 1 sobre o grau do vértice S. Portanto, este spread recorre a estes valores, estes invariantes, e ele resultou da aplicação do minorante para o spread de uma matriz hermítica, apresentada em 2003 por Jorma Merikoski e Ravinder Kumar, que tem sido considerado de forma comum como um dos melhores minorantes na classe, para o spread na classe das matrizes simétricas. E, efetivamente, pelos nossos cálculos computacionais, ele revelou ser muito, muito bom, com erros, como daqui a um bocado direi, com erros inferiores a 0,001% de aproximação ao spread. Depois temos outros resultados que fomos obtendo a partir ou de deduções algébricas ou de outros resultados da literatura. Por exemplo, se o grafo for conexo, temos um majorante para o spread da matriz perturbada, definida daquela forma, que recorre ao índice generalizado de Randich, aquele que está entre o menor e o segundo maior valor próprio e ao número de vértices do grafo. Se G for conexo e não for o grafo completo com N vértices, então podemos ter uma versão mais simplificada deste majorante, que é igual a raiz quadrada de 4 vezes este Randich, índice de Randich generalizado, menos 2 vezes 1 mais N sobre N, portanto computacionalmente muito fácil de aplicar. Também se revelou ser um majorante interessante. Se o grafo for um P regular, então obtemos um minorante também muito, muito simples, igual a 1 sobre P, P é o índice de regularidade, menos 1 sobre N menos 1. E também é interessante que esta igualdade acontece para o grafo igual ao grafo completo. Portanto, quando o grafo é o grafo completo, então o spread é mesmo igual, neste caso a 1 sobre P menos 1 sobre N menos 1, que também é fácil de se chegar. Outro resultado que nós obtivemos foi este minorante para o spread Randich de um grafo de ordem N, igual, que usa, aliás, o índice de Randich, usa o número de vértices e usa o segundo maior valor próprio. Aqui a única questão é o próprio spread usar este segundo maior valor próprio que entra na expressão do spread, mas ainda assim também se revelou interessante. Portanto, como eu tinha dito há pouco, foram feitos testes computacionais para alguns dos minorantes e majorantes do trabalho e obtiveram-se erros de aproximação na ordem dos 0,001%. Cerca de uma centena de casos foram estudados na classe dos grafos bipartidos completos e também cerca de uma centena na classe dos ciclos. 40 casos foram estudados de grafos da coleção Second Emacs Implementation e no final, como tenho dito, estabeleceram-se algumas conjecturas para os majorantes e minorantes mais apertados, portanto mais eficazes em determinadas classes de grafos. E como disse também há pouco, destaca-se aquele primeiro resultado, este aqui, como um majorante mais apertado para a maior parte das classes dos grafos. Aliás, já era assim considerado então na literatura, como disse há pouco. A segunda parte do trabalho está relacionada então com a energia e energia de Randich de grafos Caterpillar. Como mostrei, ou como disse há pouco, estes grafos Caterpillar têm inúmeras aplicações na química.
O espectro de Randitz é o espectro da matriz de Randitz associado a G. A energia de Randitz também está definida como a soma dos valores absolutos de todos os valores próprios e é a energia de Randitz do grafo. O Caterpillar é uma árvore de ordem maior ou igual a 5 e este Caterpillar notificado desta forma, T, Q1, etc., QR, é obtido a partir de um caminho com R vértices, fazendo coincidir o vértice central desse caminho, cada um desses vértices centrais, com o da estrela, desta estrela, com o iésimo vértice do caminho PR. Portanto, temos aqui um exemplo de um Caterpillar T213, portanto, temos um P3 como o caminho que está aqui representado, e depois sobre os vértices deste caminho vamos então fazer coincidir estrelas e, portanto, vamos ter aqui dois vértices, aqui um Q2 com um vértice e um Q3 com 3 vértices. O H-join já foi apresentado, vou tentar não perder aqui muito tempo, é uma noção muito importante, mas também já foi apresentada pelo professor Domingos. Aliás, foi um estudo feito em 2013, como direi há pouco, também por professor Domingos e pela professora Rubiano e outros professores que falarei. Portanto, o H-join de um grafo considera uma família de grafos P regulares, onde cada grafo tem ordem N, NI, aliás. H é um grafo cujo conjunto de vértices é V1 até VK e cada vértice de H é associado a um grafo. O conjunto de vértices de G é o conjunto de vértices de cada um dos grafos e o conjunto de arestas é o conjunto de arestas de cada um dos grafos mais o conjunto de arestas que ligam vértices de dois grafos que são adjacentes em H. Temos aqui um exemplo, o H como o P3, 1, 2, 3, e aqui este grafo como o H-join do C4, está aqui, o P2, que está aqui representado, e o C3. Portanto, além destas arestas que estão aqui de cada um dos grafos que compõem o H-join, temos então todas as que ligam, neste caso, este primeiro vértice que liga ao segundo, então o primeiro grafo vai ligar todos os vértices do primeiro grafo, vão ligar a todos os vértices do segundo grafo, e todos os do segundo grafo vão ligar a todos do terceiro grafo. Portanto, este é o H-join. Depois surge aqui uma série de referências aos grafos Caterpillar na química matemática. Eu vou tentar ser muito breve, porque eu sei que estou em cima do tempo. Essencialmente, portanto, são considerados sistemas aromáticos objetos combinatórios ou geométricos obtidos pela organização de hexágonos regulares e congruentes no plano. Cada um representa o benzeno, de tal forma que dois hexágonos têm ou não uma aresta em comum. E é um sistema aromático. É possível associar um grafo designado por grafo benzenoide, tomando os vértices dos hexágonos como os vértices do grafo e os lados dos hexágonos como as arestas do grafo. Mas esse grafo benzenoide não é este grafo claro. Portanto, este grafo claro, que está associado então a este sistema aromático, é um grafo cujos vértices correspondem aos hexágonos do sistema aromático e onde dois vértices são adjacentes e só se não é possível existirem sextetos aromáticos nos hexágonos correspondentes. Portanto, reparem, basicamente eu tenho aqui 3 hexágonos, tenho aqui este conjunto de grafos, depois tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e tenho aqui este C5 e depois tenho 4, tenho aqui este Q4 completo. Estas moléculas têm anéis de ligações de ressonância, que são então informações muito relevantes sobre a ressonância mais eficiente. Portanto, aquilo que se estuda na química é como é que a ressonância pode se tornar mais eficiente. E associado a este grafo claro, o professor Ivan Gutman mostrou que é sempre possível e existe apenas um grafo linha, que é o grafo Caterpillar, que está associado então a este grafo claro. Portanto, obtém-se um Caterpillar, que é o grafo linha deste grafo claro. E vendo um Caterpillar
neste caso um H0 T de 1, 1 como um caterpillar com 2R vértices, estão aqui, 1, 2 até R e depois com mais R vértices, nós podemos associar estes grafos caterpillar vistos como H-join de grafos. Ou seja, eu posso ter aqui qualquer número de vértices, mas tenho sempre aqui 1, 2, R grafos, e depois R mais 1, R mais 2 e 2R. E posso então ver os caterpillar como H-join de grafos desta forma. T de Q1, QR, como um H0, constituído ou definido desta maneira, K1, K1, portanto são vértices isolados, e depois os complementares de KQ1, em que Q1 é o número de vértices que eu tenho aqui, complementar de KQ2, que é o número de vértices que eu tenho aqui, etc., KQR. Posto isto, nós definimos, chegamos a este teorema que diz, vendo o caterpillar então como um H-join de grafos daquela forma que mostrei há bocado, então conseguimos caracterizar o espectro de Randits desta forma, 0, com esta multiplicidade, em união com o espectro desta matriz, gama 2R, onde esta matriz se define desta forma. É claro que parece complexo olhar para aqui, mas reparem que computacionalmente também não é, porque aquilo que entra nas entradas, aquilo que nós estamos a considerar, são apenas o número de vértices de cada Q daqueles grafos que estão no H-join. E eu vou tentar explicar rapidamente como é que nós chegamos a este resultado. Eu vou tentar em portunhol. La matriz gama 2K se pode explicar mediante o teorema para los H-join de grafos regulares. E portanto este resultado é de um artigo então do professor Domingos Cardoso Freitas, da professora Nide Andrade e professora Maria Rubiano, de 2013. Portanto, parte del espectro del H-join de grafos regulares viene de uma matriz, que é a matriz de Fiedler, que se estrutura com el maior autovalor de cada grafo componente del H-join. Em la diagonal e la posição IJ se ubica em produto H e J sobre a raiz quadrada de NINJ, onde H e J é a entrada e J de la matriz da adjacência de H. E NI é o número de vértices del grafo componente GI. Como os grafos componentes del caterpillar são complementos de grafos completos, união de vértices isolados, os autovalores que vão à diagonal de la matriz de Fiedler são zeros. Os restantes autovalores del caterpillar, os que não são autovalores de la matriz de Fiedler, são zeros, porque segundo o teorema do H-join, esses são autovalores dos grafos componentes del H-join. E, finalmente, a partir deste resultado, chegamos aliás, a alguns majorantes para a energia de Randits de grafos caterpillar. Este majorante para a energia de Randits recorre então a este número de vértices que nós vimos atrás do H-join, à matriz gama, a tal matriz que resulta daquele teorema importante. E conseguimos também mostrar que esta igualdade para a energia de Randits ocorre só se esta matriz gama 2R tiver 2R-1 valores próprios distintos de -1 e de 1 e com o mesmo valor absoluto igual a isto, onde esta norma é a norma de Frobenius. Também chegamos a outro majorante para a energia de Randits. Parece bem mais complexo, mas não é, porque reparem que usa unicamente os valores dos Qs, do Q1, do Q2, do QR. E, portanto, computacionalmente torna-se muito fácil usar este majorante para a energia de Randits de um caterpillar, de um grafo caterpillar. Também fizemos diversos testes computacionais e podemos ver que as aproximações deste último teorema, em alguns casos, é bastante interessante, com erros também inferiores a 10% e em alguns casos até inferiores a 1%, a maior parte a 10%, em alguns casos inferiores a 1%. E agradeço a vossa atenção. Estas foram algumas das referências bibliográficas que eu fui referindo ao longo do trabalho, que depois poderão consultar.
se assim entenderem, e obrigada pela vossa atenção, obrigada pelo convite e é sempre um prazer estar aqui convosco a falar de teoria de grafos. Muchas gracias, Elena, por tu presentación. Quisiera dar inicio ahí en la ronda de preguntas, de consulta, comentarios para Elena. Eu sei que algumas noções, se calhar expliquei muito rápido, ou alguns resultados são difíceis de explicar em tão pouco tempo, e também sei que ultrapassei o tempo, agradeço também a vossa paciência. Peço desculpa se falei muito rápido, se for preciso alguma explicação adicional, por favor, disponham. La presentación estuvo muy clara. Hay una consulta de parte de la profesora Jessica Pantás. Jessica, sí que puedes. Hola, buenas tardes. Bien, lo quisiera ver desde el punto de vista químico. Lo que tienen ahí mostrado es algún experimento que ustedes han hecho y lo han podido demostrar con esa estructura o es simplemente demostrativa. Eu peço desculpa, eu ouvi muito mal a questão, se alguém me puder repetir Okay. em portunhol ou em Oh, in espanhol. English? Okay, I can do it in English. Okay, I saw the structure that you show us in the top, the structure that is the beginning. So I want to know if that structure represents something of Frantic indices of, or something of your study, or it's just an image of what you're doing. Maybe if you don't understand me. Or just an image, just for what represents the structure. Esta estrutura química, eu não sei se é isso que está a perguntar. Posso responder em português? Sim. Devagar? Sim, em portunhol. Portunhol, não é problema. Em portunhol. Estas estruturas químicas que nós estudamos, que têm aplicações ao cancro coloretal e mamário, são estruturas, são sistemas aromáticos, portanto são aqueles hexágonos que estão unidos no máximo por uma aresta e que representam a estrutura de muitas das nossas células, nomeadamente ao nível coloretal e mamário, daí a aplicação à previsão do cancro coloretal e mamário. É verdade que nós fomos procurar essa motivação para o nosso trabalho, fomos encontrar essa motivação, mas a partir daí, portanto, estudámos a aproximação aos indicadores que nós sabemos que são precisos para a previsão do cancro coloretal e mamário, mas a partir daí, portanto, não nos focamos na componente química. Estudámos puramente os grafos Caterpillar e a aplicação à energia e a procura de majorantes e minorantes mais apertados. Mas sabemos que essa aplicação à previsão do cancro coloretal e mamário existe, através do índice de Randich e destes índices que nós aqui falamos, e eu depois posso até enviar a referência do estudo dos espanhóis, dos médicos espanhóis que o referem, se assim entender. Sim. Não sei se era esta a sua questão, ou se tinha... No, sí, porque son no solamente la estructura, sino que son las resonancias que tienen esa estructura, que es algo híbrido. Sí. No es una ni otra, sino que es una conjunción de las dos. Bien, Ok, perfecto. Há só um pormenor que é interessante. À partida, parecia intuitivo associar a cada hexágono daquele sistema aromático um vértice e depois ligar consoante os hexágonos estão ligados, mas isso é o grafo benzenoide, que também tem aplicações interessantes, mas o grafo que nós estudamos, sobre o qual estudamos a energia e a aproximação à energia de Randich e o spread Randich, não é esse grafo, é o Caterpillar, que por sua vez é o grafo linha do grafo Clara. Ok? Perfeito. Eu posso enviar-te, se quiseres colocar no chat o e-mail, eu depois posso enviar esse trabalho e o meu trabalho de doutorado, esse trabalho que explica melhor as aplicações.
Não te foi lo muito agradecería. fácil para mim, não foi muito fácil para mim entrar nestas aplicações da química, Sí, mas sí, sí, sí. No, pero es muy interesante, es muy importante. No. El muito trabajo obrigada. de, Muito obrigada. el trabajo de Basil que menciona Elena ahí explica en la relación justamente entre los grafos Caterpillar, grafo Garra y la estructura del sistema hexagonal. É verdade, Eh, obrigada, Germaine, é verdade. ¿Alguien más tiene alguna consulta, pregunta para Elena? ¿No? Bien, muchas gracias Elena nuevamente por tu apoyo y por tu colaboración en Muito esta obrigada a todos oportunidad. Muy pelo claro convite. la presentación, muy completa. A continuación, damos pie para la profesora Jessica Pantás. Jessica, sí que puedes ir Muito obrigada. compartiendo pantalla. Bien, bien, en esta oportunidad tengo el placer de presentar a Jessica Pantaz. Ella es profesora de la Universidad de Antofagasta, Chile, y nos va a hablar en esta oportunidad sobre el índice de Estrada de grafos grafenos. Adelante, Jessica. Segundo, ahí está. ¿Se ve la pantalla completa? Sí, Bien. Bueno, muchas gracias Germain por la presentación. Voy a dar una presentación sobre el índice de Estrada de los aplicados a grafenos. Bien, y para empezar quisiéramos agradecer al apoyo de los proyectos y programas Matham Sud, el proyecto de iniciación por parte del profesor Jonathan Rodríguez. Este trabajo fue un trabajo realizado en conjunto con el profesor Jonathan. Y por mi parte quisiera agradecer al programa de fortalecimiento de la investigación y posgrado de la universidad y también al programa regional Matham Sud. Bien, vamos a tratar los índices topológicos de grafeno. Pero bien, ¿qué es un grafeno? Una forma simple de ver un grafeno, es decir, es una capa simple de carbonos unidos en forma tal que forman un patrón hexagonal. Ahora, ese grafeno es un alótropo, es decir, es una estructura que tiene el mismo compuesto, por ejemplo, carbono, pero se puede representar mediante otras estructuras. La condición que tenga la alotropía de los grafenos es que estén en el mismo estado. Y en este caso, como el grafeno, ya sea en lámina, en nanotubo o en forma de bullet, estas tres formas de que se puedan presentar el grafeno son alótropos del carbono. Y uno piensa, bien, el carbono lo encontramos en dos formas. En la forma más simple, como son los grafitos, y en la forma más cara, que son los diamantes. Todas estructuras son estructuras compuestas por un mismo átomo, que es el carbono. Ahora bien, ¿por qué nosotros tocamos al grafeno? El grafeno es, cuando vemos una lámina de grafeno, el espesor es de un átomo. Esto implica que esta lámina sea no solo muy dúctil, flexible, resiste a muchas temperaturas, y lo que le hace interesante son la variedad de aplicaciones que tiene este grafeno. Entre las áreas más importantes que nosotros podemos mencionar se encuentran la electrónica, los teléfonos cada vez están usando más chip con placas de grafenos, en los paneles solares, en la medicina como en biotecnología, en las membranas, sobre todo en las membranas para desalación de agua de mar, y en la construcción. Ahora bien, para abordar nuestro trabajo vamos a presentar brevemente algunas definiciones. Entre ellas encontramos un grafo simple, es un grafo que posee un conjunto de vértices a los cuales denominamos V sub G, y un conjunto de aristas que denominamos E sub G. Ahora bien, a los enteros N y M vamos a denotarlos como el orden y el tamaño de nuestro grafo. La vecindad del vértice B son todos los vértices adyacentes a este vértice que no, en el cual B no está incluido. Finalmente, la matriz de adyacencia es la matriz de adyacencia, la notación usual, es una matriz simétrica de orden n,
cuyas entradas hay J, y estas entradas están, este par de vértices están conectados con una arista 1, de forma contraria de 0. A los autovalores de esta matriz de adyacencia lo vamos a denotar como lambda 1 hasta lambda sub n. A continuación les voy a presentar algunos resultados que necesitamos para poder abordar nuestros temas. El primero de ellos es el teorema de Stanley. El teorema que fue presentado en el 2014 y que nos dice que si tenemos una matriz M, una matriz no negativa, y el mayor autovalor de M lo denominamos como lambda 1, vemos que este autovalor mayor está acotado por la suma en la fila de los RI, el mínimo y el máximo. Ahora, Fabron en 1993 demostró que si tengo un grafo P de n vértices y consideramos el autovalor mayor de lambda 1 como lambda 1 y el autovalor mayor de la matriz de adyacencia, vemos que este autovalor está acotado por 2 y por 3. También demostró que para un simple grafo, el menor de los grados acota al mayor autovalor, donde D1 hasta Dn son los grados de los vértices de los grafos. Otro cuadro importante es que si tenemos un grafeno de n vértices y tenemos en cuenta que y asignamos al menor grado de 1, 2 y a B2 igual a 3, vemos que el lambda 1 del autovalor lambda 1 está acotado inferiormente por la raíz de 2. Por otro lado, si utilizamos el índice de escala de un grafo G, el cual está definido como la sumatoria desde I igual a 1 hasta n del exponencial de los autovalores, y si tenemos en cuenta los momentos espectrales y el K momento total del grafo, es decir, es la sumatoria desde I igual a 1 hasta n del lambda 1K, utilizando estos dos conceptos, podemos escribir el índice de escala como una sumatoria que involucra los momentos. Bien, a continuación les presentaré un bosquejo de los resultados principales de nuestro trabajo. Bien, para eso vamos a suponer que tenemos un hoja de grafeno. Esta hoja de grafeno tiene P vértices de grado 2 y los demás vértices, a los que denominamos K, son de grado 3. Entonces, el demosfite nos dice que si tenemos COG asociado a un grafo, a una hoja de grafeno de N vértices y N aristas, tenemos de las aristas está dado por el cociente dado por los K vértices de grado 3 y los P vértices de grado 2 sobre 2. Para demostrar esta igualdad, notemos que 2m es la sumatoria de los diferentes grados, ya sea los de 2 y los de 3. Por otro lado, si nosotros utilizamos el índice de Zagreb, el cual está definido como la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de los grados de los vértices al cuadrado, tenemos que, utilizando el teorema 8, en el cual tenemos un grafo asociado a unos grafenos, también el índice de Zagreb está dado por 9 veces los K vértices de grado 3 más 4 veces los P vértices de grado 2. En 2021, el profesor Jonathan Rodríguez junto a Hans Mina encontraron que si tenemos un grafo G de grado n, de n vértices y n aristas, tenemos que el índice de escala está acotado por la suma de los n vértices, n aristas y t triángulos. Dado que nosotros no tenemos triángulos, este valor es 0. Ahora bien, el teorema 10 nos dice que si tenemos un grafo G al cual le asociamos una hoja de grafeno que n vértices y n aristas, entonces tenemos una nueva cota del índice de escala que está dado por este cociente. Para lo siguiente vamos a considerar el siguiente procedimiento. Nosotros suponemos que podemos discretizar, en el hipotético caso, discretizamos una hoja de grafeno, y a esta hoja de grafeno lo que hacemos es, la vamos a dividir en 3 partes, entre comillas. Entonces, una parte está formada por el borde, lo que ustedes pueden visualizar como rosa, y una parte interna, que es la parte interna del panal.
Entonces tenemos el borde, al cual nosotros denominamos como CP, tenemos las primeras conexiones de los vértices que están en grado 2, y las remanentes que son de grado 3, que están dentro del panel. En este caso tenemos una hoja de grafeno de 26 vértices. Entonces, si nosotros podemos particionar una matriz de adyacencia de la hoja, perdón, particionando en forma de una matriz la hoja de grafeno, nosotros tenemos la matriz de adyacencia denotada como 2. Donde tenemos en el primer bloque, en la primera diagonal, tenemos la matriz de adyacencia que está conformada por el borde, C sub P. Todas las conexiones internas están denotadas como R transpuesta, y en la segunda diagonal tenemos el subgrafo inducido por los N-P vértices restantes. Esto nos va a servir para poder demostrar lo siguiente. Nosotros vamos a considerar a la matriz de adyacencia como A y a una submatriz principal como B. A esta submatriz, tenemos, teniendo en cuenta los autovalores alfa, a los cuales vamos a representar, los cuales van a representar a la matriz de adyacencia de la matriz A, y los beta que van a representar a la matriz B. Entonces, utilizando tenemos intercalamiento de Cauchy, tenemos la desigualdad número 3. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta los autovalores de la matriz de adyacencia del contorno, vemos que están dados por esta expresión. Como nosotros hemos identificado a los autovalores de la matriz de adyacencia como alfa sub i, y al contorno, los autovalores de la matriz de adyacencia del borde del C sub P como beta, tenemos esta desigualdad. Ahora bien, el índice de Estrada va a quedar como la sumatoria de pi igual a 1 hasta p de la exponencial del 2 coseno del cociente del 2pi sobre p, donde i va a estar acotado entre 1 y los p vértices de grado 2. Ahora bien, el teorema 11 nos dice que si tenemos un grafo G asociado a una hoja de grafeno de n vértices, entonces el índice de Estrada que había acotado el índice de Estrada queda dado por esta igualdad. Ahora bien, si nosotros consideramos la matriz cociente de 2, entonces, considerando la matriz cociente de esta matriz, y teniendo en cuenta que la primera entrada de la matriz 5 se obtiene sumando todas las entradas de la primera diagonal en bloque y dividiéndola por el número de filas, es decir, que hacemos la operación 2p sobre p, el cual igual a 2, tenemos la primera entrada. De forma similar podemos obtener las demás entradas de la matriz cociente. De esta matriz cociente, nosotros lo hemos obtenido el polinomio característico, el cual está expresado por la expresión 6, teniendo en cuenta que I es igual a la diferencia que da entre los n aristas y p vértices de grado 2, y ρ son todos los vértices del borde que tienen grado 3. Entonces, resolviendo la ecuación, el polinomio característico de la ecuación 6, obtenemos las raíces de dicho polinomio, las cuales están dadas por esta igualdad. Tenemos la positiva y la negativa. Utilizando el teorema de intercalamiento de Hammers, obtenemos el siguiente resultado. Que si tenemos a un grafo G lo asociado con una hoja de grafeno de n vértices, entonces tenemos que el índice de Estrada es igual a la sumatoria de las exponenciales de las raíces del polinomio característico, que sería la ecuación 6 recién vista. El teorema 13 nos dice que si consideramos también un grafo G asociado a una hoja de grafeno, ahora tenemos una nueva cota, la cual está dada por este cociente.
Para demostrarlo vamos a utilizar la ecuación numérica demostrada por Cox-Ocebo. Esta referencia después se mostrará al final, donde se obtiene la siguiente desigualdad, donde las entradas A y B son números reales positivos. Entonces, considerando la desigualdad y teniendo en cuenta los siguientes valores, donde M1 es el mínimo de esos valores positivos, números reales A, M2 va a ser el mínimo de los valores reales B. De la misma forma, M mayúscula 1 va a ser el máximo de esos valores A y M2 el máximo de los valores B. Teniendo en cuenta estas igualdades, obtenemos esta expresión. Es fácil de notar que la primera sumatoria es igual a n vértices más 4 veces las aristas. Entonces, finalmente, vemos que la sumatoria, y teniendo en cuenta que esta sumatoria está acotada por esta expresión, podemos llegar a, pudimos demostrar el teorema 13. Ahora bien, para la última parte vamos a considerar algunos conceptos de energía de grafos. Va a ser una explicación muy breve y un poquito rápida. Lo primero que vamos a tener en cuenta es la definición que dio Hooker de una aproximación de una orbital molecular, en donde da que la energía molecular de una orbital está dada por esta expresión, donde alfa y beta son constantes, en donde la primera representa la constante de Coulomb y la segunda es la de la resonancia. Ahora bien, si alfa es 0 y beta es igual a 1, entonces tenemos que la energía es directamente igual a los autovalores. Posteriormente, Morales definió las cotas superiores e inferiores de la energía de un grafo de la siguiente forma, mediante las ecuaciones 11 y, mediante las desigualdades 11 y 12. Y si nosotros aplicamos estas desigualdades a una hoja de grafinos, teniendo en cuenta que ahora necesito un número par de vértices, entonces el determinante de la matriz adyacencia es igual a 0. ¿Por qué? Porque el espectro del grafo es simétrico a 0. Entonces, teniendo eso en mente, el corollario 14 nos dice que si tenemos una hoja de grafenos ahora con un número par de vértices y en aristas, entonces la energía está acotada por el mayor autovalor más este producto están involucradas los vértices y las aristas y está acotada también por está acotado por este producto y por esta desigualdad. Teniendo en cuenta que el lambda 1 es el mayor autovalor de la matriz de adyacencia del grafo. Finalmente, el teorema 15 nos dice que nosotros asociando una hoja de grafeno de n vértices y considerando la inercia positiva de la matriz de adyacencia, la cual denominamos como T, tenemos que una nueva cota inferior del índice de Strada, la cual viene dada por este producto. Para demostrarlo simplemente utilizamos las ecuaciones 16 y 17 y utilizando estas dos ecuaciones junto a la definición de energía, encontramos que este cociente es igual a la sumatoria de los autovalores, que en este caso coinciden con las raíces positivas y negativas de la matriz particionada vista anteriormente. Ahora, si consideramos una función f de x, la cual es positiva, y utilizando la ecuación de Schengen para x1 a kxt, tenemos esta desigualdad. Y ahora utilizamos la exponencial considerando lambda 1 hasta lambda t, tenemos las últimas dos desigualdades, completando así la demostración del teorema 15.
toda esta demostración de teorema lo que hicimos fue probarlos. Entonces lo que hicimos es, utilizando el programa matemático, empezamos a armar grafos de hojas de grafeno, discretizando hojas de grafenos, considerando vértices que van desde los 36 a 110 vértices. Entonces consideramos los teoremas 10, 11, 13 y 15. Y vimos que la mejor aproximación a los índices de Estrada viene dado por el teorema 10. Y lo particular que tiene este teorema 10 es que solamente se tuvo en cuenta las aristas, las semivértices y las semiaristas. Entonces, llamó mucho la atención cuánto se aproximaban. Bien, y con esto concluyo mi presentación. Espero no haber hablado muy rápido. Estas son las referencias que, por cuestiones de espacio, no pudieron agregar, no los pude agregar a la presentación. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias Jessica por tu presentación. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta para la profesora Jessica? Bien, muchas gracias Jessica por la presentación, ha sido todo muy claro. Se agradece, ¿cierto?, la parte de las aplicaciones, que ¿cierto?, es un punto importante a destacar dentro de nuestra área. Siempre en la revista de corte principal es importante tener una aplicación clara o un contexto claro de ello. Bien, Jonathan. Ahí sí, Germán. Bien, en la siguiente ronda es el turno de la profesora doctora María Roviano. Por favor, profesora, compártanos su pantalla, por favor. ¿Se ve? Sí, sí se ve, profesor. Sí. Vale. La presentaré. Bueno, nuestra siguiente charla, tengo el gusto de presentar a la profesora doctora María Roviano, de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile. Ella en el día de hoy nos presenta la charla titulada On the Alpha Mixes Adjacency Matrix and Adjacency Strata Index for Mixes Graph. Profesora, un gusto de poder verla y poder escucharla en una presentación. Muchas gracias por su participación también. Gracias, Jonathan. Muy amable tu presentación. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Este es un trabajo conjunto con Enide Andrade, Eber Lenes y Jonathan, precisamente. Entonces, lo voy a decir en español, intentando traducir lo mejor posible. Estoy presentando la matriz de alfa adyacencia y el índice de Estrada, pero para grafos mixtos. La presentación contiene la definición de grafos mixtos y algunas notaciones básicas y resultados usados en esta presentación. La matriz de incidencia y la matriz laplaciana de un grafo mixto, que lo voy a denominar de G. La matriz diagonal de grados y la matriz de adyacencia de un grafo mixto, que es G. La matriz alfa adyacencia de un grafo mixto G y el índice de Estrada alfa de estas matrices, el alfa índice de Estrada de un grafo mixto G. Un grafo mixto, ¿de acuerdo? Es un NM grafo cuando el conjunto de vértices tiene n elementos, aquí B1, B y el conjunto de conexiones, que vamos a llamar
en vez de aristas, vamos a tener ahora conexiones, un conjunto EDG de cardinalidad M. Y vamos a obtener este conjunto de conexiones al considerar un subconjunto de los pares ordenados B sub I, B sub J, donde B sub I es distinto de B sub J. De tal forma que si de B sub I, B sub J y B sub J, B sub I están en este conjunto, entonces yo voy a tener una arista, ¿de acuerdo? Voy a considerar una conexión en el grafo que es una arista. Y si B sub J, B sub I está en EDG, pero B sub I, B sub J no está en EDG, entonces voy a considerar un arco, porque tengo el B sub J, B sub I, pero no el B sub I, B sub J. Entonces el arco o lado dirigido, ¿de acuerdo? Es de B sub J a B sub I. Ahora voy a usar I en lugar de B sub I. Si E, que es la conexión IJ, que es una arista en este caso, está en EDG, o E es un arco de I a J, está en EDG, vamos a decir que I y J son vecinos. El número de vecinos de un vértice I va a ser denotado por D sub I, y va a ser el grado del I. El mínimo y máximo grado vértice de G van a ser denotados por el delta minúscula de G, o simplemente delta, o delta mayúscula de G, o simplemente delta mayúscula. Un grafo mixto va a ser K regular si todos los vértices tienen el mismo grado que es K. Si yo tengo una arista, ya como conexión una arista, la conexión complementaria va a ser S super C, y van a ser cualquiera de los arcos, IJ o JI. Si yo tengo un arco de I a J, o de JI, cualquiera, indiferente, es un arco, si esa conexión es un arco, entonces la E super C va a ser una arista, IJ. Si yo tengo la conexión que es un arco desde I a J, el I se va a llamar cola y el J se va a llamar cabeza del arco, respectivamente. En el grafo mixto G complemento, el grafo mixto G complemento con el mismo conjunto de vértices B de G y el conjunto de conexiones complementarias como el conjunto de sus conexiones es el grafo mixto llamado grafo mixto complemento o grafo mixto, el grafo mixto complemento del grafo mixto G. Repito, G super C, entonces va a ser el mismo grafo G, pero las conexiones van a ser las complementarias de las del grafo G. El grafo subyacente G sub U de un grafo mixto G es un grafo donde los arcos de G llegan a ser, son aristas, y las aristas siguen siendo aristas. O sea, es un grafo donde convierto los arcos del grafo mixto, los convierto en aristas, y las otras aristas siguen siendo las mismas. La matriz de incidencia de G va a ser definida como una matriz es una matriz vértice conexión, donde la entrada relacionada al vértice U y la conexión E va a ser 1 si el vértice U es incidente a la arista E de E, a la arista al lado E. O el U es cola del arco E, si fuese un arco el E. Y va a ser menos 1 si el vértice U es cabeza del arco E. Y 0 en otro caso. Entonces la matriz laplaciana aquí va a ser definida como la matriz de incidencia por la matriz de incidencia traspuesta. ¿De acuerdo? Esa va a ser una matriz semidefinida positiva y vamos a encontrar más relaciones en ella. Por otro lado, la matriz diagonal de grados de G es definida como una matriz diagonal cuya iésima componente diagonal es el grado del vértice I.
La matriz de adyacencia de G, cuando estoy con un grafo mixto, es una matriz de, disculpen, de n por n. La matriz de adyacencia es una matriz de n por n, ¿de acuerdo? Tal que la entrada IJ vale 1 si la arista, si yo estoy conectando el vértice I y el vértice J con una arista. Si el vértice I y el vértice J lo estoy conectando por un arco, la adyacencia vale -1. Ya no importa, indiferente del arco vaya de I a J o de J a I. Y vale 0 en caso que no esté conectando el vértice I con el vértice J. Resulta de todo lo anterior que la matriz de adyacencia del grafo complemento es igual a menos la adyacencia del grafo. Y además, resulta que la matriz laplaciana de G, la matriz semidefinida positiva que habíamos definido con la matriz de incidencia, resulta ser la matriz de grado más la matriz de adyacencia de G. O sea, es como una matriz Euler laplaciana si G fuese un grafo no dirigido. Entonces la matriz de adyacencia A de G y la matriz laplaciana L de G del grafo mixto en la figura que está abajo, por ejemplo, tengo esta figura. Este es un grafo mixto. Y este es el grafo subyacente del grafo mixto. Entonces vean que tengo aquí conectados por arco los vértices 1 y 2 y los vértices 2 y 3. Entonces resulta que la matriz de adyacencia, donde tenía conectados por arco los vértices, por ejemplo el vértice 1, 2, la entrada es -1, y lo mismo que la entrada 2, 1 del vértice de dicha matriz. Y cuando tengo conectados por lados, la entrada es 1. Entonces es como una matriz de adyacencia, pero tengo ahora estos -1 que están haciendo, están dándole más probabilidades de entrada a la matriz de adyacencia. Y la matriz laplaciana es la matriz de grado más la adyacencia. Y entonces pasa a ser esta. Miren que el espectro, por ejemplo, de la matriz de adyacencia es exactamente el mismo espectro que la matriz de adyacencia del grafo subyacente, que está al lado. Y lo mismo para la matriz laplaciana. Eso es una casualidad nomás. Entonces ahora vamos a definir lo que es un grafo mixto cuasi bipartita. Un grafo mixto con conjunto de vértices B de G y conjunto de conexiones E de G es llamado cuasi bipartita si su conjunto de vértices se puede particionar como una unión de dos conjuntos disjuntos, tales que las conexiones dentro de los conjuntos B1 o B2 sean arcos, y las conexiones entre B1 y B2 sean aristas. Si G es un grafo, es un digrafo es cuando todas las conexiones son arcos. Entonces, él es cuasi bipartita porque ahí consideramos la partición B1 igual a B de G y B2 igual al conjunto vacío. Algunas veces cuando nos referimos a ese tipo de grafos decimos que G es cuasi bipartito con cuasi bipartición B1, B2. Un grafo mixto es prebipartito si su conjunto de vértices puede ser particionado como la unión de dos conjuntos disjuntos B1 y B2, tales que las conexiones dentro de B1 o de B2 son aristas, y las conexiones entre B1 y B2 son arcos. Si G es un grafo, ¿qué significa un grafo? O sea, es un grafo no dirigido, ¿ya? Significa que todas las conexiones son aristas. Entonces, él es un prebipartito. Y el conjunto, la partición va a ser el conjunto de vértices de G y el conjunto vacío. También cuando estamos refiriéndonos a un prebipartito, decimos que es un prebipartito con bipartición B1 y B2.
Ahora vamos a definir un grafo, el digrafo derivado de un grafo mixto. Si es un grafo, ya tengo un grafo mixto y el digrafo obtenido a todas las aristas del grafo mixto le pongo direcciones, ¿de acuerdo? Y las restantes conexiones que son arcos, ¿no es cierto? También esas las mantengo. O sea, le pongo dirección a todas las conexiones del grafo. Todas las conexiones del grafo pasan a ser arco. Ese va a ser el grafo derivado de G. El digrafo derivado. Por ejemplo, aquí yo tengo un grafo G. Este grafo G es cuasi bipartita, con bipartición B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4. Porque y el otro conjunto de la bipartición es B5, B6. Porque entre B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 hay solo arcos. ¿De acuerdo? B sub 1, B sub 2. Tomo dos arbitrarios de aquí, lo que lo conecta son arcos. Bueno, a ver, claro, este es un grafo completo. Entonces, B sub 1, B sub 4, por ejemplo, B sub 1, B sub 4, también, claro, arco. B sub 2, B sub 3, arco. B sub 5, B sub 6, arco. B sub 4, B sub 2, no hay conexión, ¿de acuerdo? Pero no importa, puede no haber conexión, sino que las conexiones que hay dentro de cada conjunto sean arcos, cuasi bipartitos. Y la conexión de uno de ellos al otro conjunto sea una arista. Por ejemplo, B2, B5, por ejemplo. A ver, o B2, D6, ¿no es cierto? Ahí se ve claro que de un conjunto a otro hay una arista. Después, la otra arista es de B1 a B5, porque B1 está en el conjunto B1 y B5 está en el conjunto B2, etc. El grafo derivado convertí todo lo que era arista acá en arco, y entonces obtuve este digrafo. Entonces ahora pasan ciertas cosas con los grafos, cuando tengo grafos subyacentes bipartitas. Entonces voy a destacar esas cosas que ocurren. Si el grafo subyacente de un grafo mixto es bipartita, entonces los autovalores de la matriz de adyacencia son simétricos en torno al origen. Es decir, si gamma está en el espectro de G, entonces menos gamma va a estar en el espectro de G también. Y en consecuencia, como la matriz de adyacencia del complemento es menos la matriz de adyacencia del grafo, entonces va a ocurrir que el G y el G complemento son coespectrales de acuerdo a la matriz de adyacencia de G. ¿De acuerdo? Y la demostración de este hecho es que si el grafo es bipartito, entonces si el grafo subyacente es bipartito, la matriz de adyacencia tiene esta forma, ¿de acuerdo? Con las matrices principales líderes, matrices cero. Y estas matrices tienen esa peculiaridad, que si gamma B es una autopar de esa matriz, siendo B particionado B1, B2, de acuerdo a la partición que tiene la adyacencia, entonces menos gamma, esta transformación de B, esa transformación transforma al primer bloque que define a B como un menos B1, y el segundo bloque lo permanece siendo B2, ¿de acuerdo? Menos B1, B2, también es autopar. Bueno, a ver. El siguiente resultado no es difícil de darse cuenta, que si el grafo mixto es prebipartita, un grafo mixto es prebipartita sí, solo si su complemento es cuasi bipartita. ¿De acuerdo? Porque prebipartita significaba que las matrices principales líderes eran no negativas, ¿no es cierto? Y las matrices en los bloques 1, 2 y 2, 1 eran negativas.
Y entonces si tomamos el complemento, es la adyacencia de G complemento es la menos la adyacencia de G, se invierte esa situación y por ende se transforma también el grafo, estoy hablando ahí en ese caso del grafo cuasi bipartita, porque ahí las matrices principales líderes se vuelven negativas y las matrices, los bloques antidiagonales se vuelven positivos. Entonces no, hay una relación bien simple. Bueno, pero este lema, que está acá, el lema 7, hay una relación también con la matriz laplaciana. En un grafo conectado mixto, el menor autovalor laplaciano es 0 si solo si el grafo es cuasi bipartita. ¿De acuerdo? Y en esta proposición, si G es prebipartita y el espectro resulta ser simétrico, entonces G va a ser isomorfo a un grafo mixto con grafo bipartita, grafo subyacente bipartita. Bueno, aquí tengo, este resultado dice que si G es cuasi bipartita, entonces la matriz de adyacencia es similar a la matriz de un digrafo, a la matriz de adyacencia de un digrafo. ¿De acuerdo? Si G es cuasi bipartita, hay un digrafo derivado de G que tiene el mismo espectro de G. Además, el radio espectral de la adyacencia de G es el radio espectral de la adyacencia del grafo subyacente. Y eso es porque si yo tengo si es cuasi bipartita, ¿no es cierto? Estas matrices principales líderes son negativas. Y estas matrices en la antidiagonal son positivas. Entonces con una matriz de diagonal con menos identidad y más identidad, cambio a estas negativas, las vuelvo positivas. A ver, si es cuasi bipartita, estas eran positivas, estas positivas las vuelvo negativas, y estas las dejo tal cual. Entonces, estas eran negativas y estas negativo, entonces todo se vuelve negativo, y entonces estoy en presencia de la matriz de adyacencia de un digrafo, y ese es el digrafo derivado, en ese caso. ¿Y por qué? Por la adyacencia el mismo, porque tengo una matriz negativa, pero tiene el mismo radio espectral que la matriz positiva. Entonces la matriz positiva y la matriz positiva es la adyacencia del grafo subyacente. Entonces por eso tengo el radio espectral de la matriz de adyacencia de G, es el radio espectral de la adyacencia del subyacente. Bueno, entonces aquí la matriz objeto de estudio definía que es la matriz alfa adyacencia mixta. ¿De acuerdo? Y esa definición fue inspirada por un trabajo de Vladimir Nikiforov en el año 2017, que hace trata de estudiar en conjunto la teoría de la matriz de adyacencia y la matriz Seidel-Laplaciana. Entonces define para esto una combinación convexa de la matriz de grados y de la matriz de adyacencia, usando un alfa entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces esta es la combinación que está. Alfa por la de grado más 1 menos alfa por la adyacencia. Entonces ahora, como estamos con grafos mixtos, tengo matriz de grado, matriz de adyacencia. Entonces vamos a intentar ver qué se puede sacar del estudio de esta matriz. Bueno, cuando alfa igual a 0, obviamente estoy en la presencia de la matriz de adyacencia. Cuando alfa sea 1, estoy en la matriz de grados. Y cuando alfa sea un medio, entonces estoy como un medio de la matriz laplaciana, porque esto se vuelve un medio y esto igual un medio, entonces se me vuelve un medio de la matriz laplaciana, por eso entonces tengo esa identidad. Si la matriz de adyacencia,
claramente, ¿no es cierto?, es simétrica. Y los autovalores dependen del número alfa, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a denotar al iésimo autovalor como mu sub i de alfa. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, voy a considerar un grafo completo bipartita, el K32, ¿ya? Y en el cual todas las conexiones las transformo en arcos, ¿de acuerdo? Entonces su matriz alfa adyacencia pasa a ser esta que tengo acá. Esta es alfa, ¿no es cierto? Es alfa por la de grado, que etiqueté primero los primeros, los tres vértices de un lado, ¿no es cierto? Entonces los tres vértices de grado 2 los etiqueto primero. Por ende, entonces acá en la matriz diagonal me queda 2 alfa, 2 alfa, 2 alfa, y los otros segundos serían 3 alfa, 3 alfa, los dos otros vértices. Y aquí es 1 menos alfa por la adyacencia, ¿no es cierto? Pero todas las conexiones son arcos, así que son solo menos 1, así que me quedan alfa menos 1 en todas estas otras partes. Entonces el polinomio, la ecuación característica va a ser esta: x menos 2 alfa cuadrado por x menos 3 alfa por x cuadrado menos 5 alfa x más 12 alfa menos 6 igual a 0. Y el espectro de esta matriz, por ende, va a ser 2 alfa con multiplicidad 2, 3 alfa, y de esta se desprenden las raíces 5 más raíz de 25 alfa cuadrado menos 48 alfa más 24 dividido por 2, y esta otra que es parecida a la expresión pero con signo menos. ¿De acuerdo? Entonces, podemos calcular los espectros. ¿Cómo se comportan los autovalores de esta matriz, estas matrices alfa adyacencia? Bueno, se comportan bien parecido a los resultados que obtuvo el profesor Nikiforov. Si G es un grafo mixto con n vértices y alfa menor estricto que beta, y estos se mueven entre 0 y 1, entonces los autovalores de la matriz de adyacencia se comportan así. El menor késimo autovalor, ¿ya? En realidad todos los autovalores se van a comportar así. Son funciones crecientes. Mu sub k de 0 va a ser menor o igual a mu sub k de alfa, menor o igual que mu sub k de beta, menor o igual que mu sub k de 1. ¿De acuerdo? Entonces, como 1 en 1 era la matriz de grados, ¿no es cierto? Son todos acotados por el késimo autovalor de la matriz alfa adyacencia es acotado por el késimo grado vértice, y es acotado superiormente e inferiormente por el késimo autovalor de la matriz de adyacencia. Así que tenemos una más idea de cómo más o menos se comportan estos autovalores. Si G es conectado, entonces la segunda desigualdad va a ser estricta, a menos que K sea igual a 1. ¿Ya? Y si G es prebipartito regular o cuasi bipartito con grafo subyacente bipartito, entonces, o sea, las desigualdades casi siempre van a ser estrictas, ¿ya? Si alfa es estrictamente menor que beta, mu sub k de alfa es estrictamente menor que mu sub k de beta, excepto en el caso k igual a 1, pero para eso el G, el grafo mixto tiene que ser prebipartito regular o cuasi bipartito, con grafo subyacente bipartito. O sea, es un caso bien especial. La mayor parte de las veces la desigualdad es estricta. Pero en el caso, vamos a ver qué pasa en el caso especial, en el caso en que no es estricta. Entonces vamos a considerar, ¿por qué se demuestra, cómo se demuestra esto? Hace la diferencia entre la A sub beta de G y el A sub alfa de G. Recordemos que beta era mayor que alfa. Entonces esa diferencia resulta ser beta menos alfa
por la matriz laplaciana de G complemento. Esta era una matriz semidefinida positiva. ¿Ya? Entonces, por eso resulta en principio el asunto, que los autovalores de la beta adyacencia son mayores que los autovalores de la alfa adyacencia. Pero la demostración formal es usar desigualdades de Weil. ¿De acuerdo? Entonces, usando desigualdades de Weil, uno llega a que la diferencia, llega a que beta menos alfa por el menor autovalor de la matriz de laplaciana del G complemento es menor o igual que mu sub k de beta menos mu sub k de alfa. Para todos los k. Y para alfa y beta con alfa menor o igual que beta. Entonces el resultado sigue del hecho de que esta matriz beta menos alfa laplaciana de G complemento es semidefinida positiva. Exactamente. Entonces ahí uno llega a que mu sub k de alfa es menor o igual que mu sub k de beta, ¿ya? Siendo, repito, alfa menor o igual que beta. En el caso que el grafo sea regular, grafo mixto D regular significa, recuerdo, que todos los vértices sean de grado D y prebipartito. Entonces las matrices, hay alfa adyacencia del grafo subyacente y la alfa adyacencia del grafo G van a ser similares. Entonces, como G del grafo subyacente no es dirigido y es regular, su mayor autovalor siempre va a ser el mismo. Para cualquiera sea el alfa, va a ser el mu sub 1 de alfa, va a ser G sub de G sub U, va a ser alfa por D más 1 menos alfa por D. Porque era regular D, entonces esta es la matriz diagonal escalar, ¿no es cierto? Alfa D. Y acá tengo la matriz, y el mayor autovalor de la matriz de adyacencia es D, porque es regular. Así que todos los autovalores son D para cualquiera sea el alfa. O sea, la monotonía no se mantiene en grafos regulares tan rápido. Hay que entrar a analizar. En el caso de que alfa esté entre 1,5 y 1, la matriz alfa adyacencia va a ser positiva semidefinida. Y eso va a ser por discos de Gershgorin. ¿De acuerdo? Por discos de Gershgorin llegó a que los autovalores tendrían que ser mayores o iguales que 2 alfa menos 1 por D sub I. Y esto se vuelve positivo para alfa mayor o igual que 1,5. Entonces, pero aquí hay una salvedad, que si yo considero el grafo, el triángulo que, o sea, ese era un grafo completo, ¿no es cierto? Es un C3, de hecho era un ciclo C3 con 2 lados dirigidos, el que habíamos presentado al inicio. Entonces, pero voy a construir la matriz alfa adyacencia, pero con alfa igual a 1/3. Entonces, esa matriz corresponde a ser esta. Y el espectro de esa matriz sería 2, que es suma constante 2, ¿no es cierto? Y 0 con multiplicidad 2. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que el alfa es 1/3 y es menor que 1/2, entonces no puedo decir el recíproco del teorema previo. O sea, si alfa estaba entre 1/2 y 1, la matriz era semidefinida positiva. Pero si es semidefinida positiva, no necesariamente el alfa va a estar entre 1/2 y 1, porque aquí yo tengo alfa igual a 1/3, que está haciéndome a la matriz para este grafo siendo semidefinida positiva. Entonces, resulta que ese problema también se presentó en el paper de Nikiforov. Y él planteó el problema de, dado un grafo no dirigido G, determinar el más pequeño alfa para el cual la matriz alfa adyacencia de G es positiva semidefinida. Y aquí nosotros estamos planteando el mismo problema. ¿De acuerdo? Y entonces definimos para un grafo conectado mixto G, el alfa 0 de G, que va a ser el mínimo alfa entre 0 y 1, tal que A alfa de G es positiva semidefinida. Entonces algunas veces vamos a decirle alfa 0 en vez de alfa 0 de G, sino
ocurre confusión. Y del teorema previo, del teorema que demostramos con discos de Gershgorin, alfa 0 de G es menor o igual que un medio, ¿no es cierto? Porque para un medio todas las matrices alfa son semidefinidas positivas para grafos mixtos. Pero hay, para un grafos particulares, uno debería esperar que fueran menores o iguales que un medio. Cuando el grafo es bipartita, ya ocurre lo siguiente. Si el grafo subyacente es bipartita, entonces las matrices A alfa de G y alfa de G complemento tienen el mismo espectro. Y en consecuencia, estos alfa 0 de G y alfa 0 de G complemento resultan ser iguales. Y aquí, por ejemplo, aquí hice un ejemplo bipartito. Son ejemplos predilectos porque todo se porta bastante bien. Entonces yo aquí hice un grafo bipartito, tres en un lado, tres vértices en un lado y tres vértices en otro. ¿De acuerdo? Los conecté de acuerdo a dos conexiones, a dos vértices de un lado hacia el otro. Y esta pasa a ser la que dije aquí, que el grafo G es prebipartito. Entonces, prebipartitos me indicaban que aquí deberían venir -1, ¿de acuerdo? Prebipartitos. Y entonces, este no es la matriz de G, pasa a ser la de G complemento, porque es la menos la adyacencia de G. Entonces ahora, a esa matriz simplemente le hago todos los cambios para hacer la matriz alfa adyacencia del mismo grafo, G complemento. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es que lo que dije acá en el teorema, que tiene que tener el mismo espectro la adyacencia, la alfa adyacencia de G complemento que la alfa adyacencia de G. ¿De acuerdo? Y eso lo puse acá abajo. El espectro es 2, 4 alfa menos 2, 1 más alfa de multiplicidad 2, y 3 alfa menos 1 de multiplicidad 2. Aquí dice que no estoy compartiendo. ¿Cómo le? Volver a compartir. ¿Cómo lo vuelvo a compartir? Ocultar, compartir sonido, optimizar clic, información errónea. Puse en pausa la compartida. Reanudar. Acá está. Gracias. Aquí, ahí me llegó. Volví. La demostración de que si el grafo subyacente es bipartito, entonces ambas matrices A alfa de G y A alfa de G complemento comparten espectro, está aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo voy a suponer que el grafo subyacente es bipartito XY. Entonces, X tiene N1 vértice e Y tiene N2 vértices. Entonces, la alfa adyacencia pasa a ser esta matriz. Acá observen que no va nada porque acá es un bipartito. Entonces, solamente van los grados de los vértices. Alfa por los grados de los vértices en las matrices diagonales principales. Y 1 menos alfa por P y por P transpuesta, que son las matrices que definen las conexiones, ¿no es cierto?, de los vértices que están en X a los vértices que están en Y. Entonces, de nuevo uso esta matriz diagonal menos identidad N1, identidad N2, y al multiplicar por esa matriz diagonal, la transformo en estos los vuelvo negativos y estos les mantengo, estas partes diagonales, a esas matrices diagonales principales les mantengo el signo. Entonces esto hace que se me vuelva la alfa adyacencia del complemento la matriz. Y son similares. Entonces son coespectrales ambas matrices. Ahora entonces aquí hay un resultado interesante que
Ay, perdón. Resulta interesante. Un grafo conectado G sobre n vértice es cuasi bipartito o prebipartito con grafo subyacente bipartito, sí, solo sí el número que hace semidefinida positiva la matriz alfa adyacencia es exactamente un medio. En particular, si G es un digrafo o un grafo bipartito no dirigido, entonces el digrafo, recuerden que era también un cuasi bipartito. Y un bipartito no dirigido es un grafo nomás bipartito, entonces el alfa 0 de G va a ser un medio. La demostración de eso es bastante simple, o sea, es ingeniosa, muy ingeniosa. Si G es un grafo conectado cuasi bipartito sobre n mayor o igual que 2, ya sabemos que la función mu sub n de alfa es continua y estrictamente creciente para alfa en 0, 1. Entonces, mu sub n de alfa va a ser 0 si, solo si alfa es el alfa 0 de G. Luego, para un grafo mixto conectado es cuasi bipartito o prebipartito con grafo subyacente bipartito, si, solo si el menor autovalor laplaciano es 0. Y eso ocurre, eso va a producir que el mu sub n de un medio sea igual a 0. Así que